Empezamos con el tema de la equivalencia. La equivalencia es una relación entre dos polígonos, entre dos polígonos o incluso entre figuras geométricas, que es bastante fácil de entender. Simplemente dos figuras son equivalentes cuando tienen la misma área. Ahí veis ese trapecio y ese hexágono que están compuestos por el mismo número de triángulos equiláteros iguales, por lo tanto serán equivalentes. Esto a lo largo de la historia ha dado lugar a diferentes problemas irresolubles. Por ejemplo, si tenemos que dos figuras son equivalentes cuando tienen la misma área, esto nos ha llevado al problema irresoluble de la cuadratura del círculo, en el que es imposible hallar por métodos geométricos el radio de una circunferencia que sea equivalente a un cuadrado. Exactamente no vamos a poder, pues por la razón tan tonta de que no le podemos obtener la raíz cuadrada al número pi. También la equivalencia genera este tipo de pasatiempos, como el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, en el que tenemos dos triángulos hechos con las mismas piezas. Veréis que si ponemos las piezas de un modo nos sale un triángulo, pero si lo ponemos de otro nos sale un triángulo en el que sobra un cuadradito. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, pues sin querer destriparos el tema, esto tiene una fácil explicación. En realidad, lo que estáis viendo ahí no son dos triángulos, son dos cuadriláteros. Tenemos ahí un trapezoide con un ángulo recto, en un caso es convexo y en el otro caso es cóncavo, con lo cual tiene ese cuadradito que ves que por ahí que sobra, está en el que es convexo, y la pequeña diferencia de área es lo que hace que las piezas se puedan organizar de modo diferente. Hay también otro vídeo por ahí con una tableta de chocolate y es exactamente el mismo, la misma explicación. Bien, pues las generalidades de la equivalencia. Dos triángulos que tengan la misma base y la misma altura son equivalentes. Esto es fácil de entender. Lo mismo ocurre con los paralelogramos. Dos paralelogramos que tengan la misma base y la misma altura también tienen la misma área. La explicación es esto que estáis viendo ahí. Ese rectángulo y el romboide tienen la misma área porque lo que el romboide sale por un lado, lo pones por el otro y se te convierte en un rectángulo, en el mismo rectángulo. En el caso de paralelogramos y triángulos, bien, pues un triángulo que tenga el doble de altura de un paralelogramo y que compartan la base tienen la misma área, por lo tanto serán equivalentes. En el caso de rectángulos y cuadrados, aquí ya estamos con una cierta complejidad. Veis que yo estoy haciendo ahí la media proporcional entre los dos lados del rectángulo, el lado A y el lado B. Bien, pues la media proporcional será el lado del cuadrado, y ese cuadrado que tenga por lado la media proporcional de los dos lados del rectángulo será equivalente al rectángulo anterior. Y si me dan un cuadrado y uno de los lados del rectángulo, ¿cómo podría yo encontrar ese otro lado B para que ese rectángulo sea equivalente al cuadrado que veis ahí del lado L? Pues tendremos que hacer la tercera proporcional a esa medida, a LLB. Y de ese modo, haciendo esa tercera proporcional, obtendremos el lado para que ese cuadrado sea equivalente al cuadrado. En el caso de querer tener un cuadrado de área doble a uno que ya tenemos, es muy fácil,
porque lo que hacemos es construir un cuadrado que tenga por lado la diagonal del cuadrado anterior. Ahí tenéis la justificación matemática de por qué se hace esto, pero simplemente podríamos contar los cuadraditos que se generan con esa diagonal, como veis en este dibujo, ¿vale? Veremos que el cuadrado grande es el doble del anterior, porque tiene 4 triángulos, rectángulos isósceles, y el anterior tenía solo 2. En el caso de tener un polígono de un número cualquiera de lado y quisiésemos construir otro polígono que tenga un lado menos, pero que sea equivalente, comenzamos prolongando un lado y dibujando esa diagonal. Trazamos una paralela a la diagonal por el vértice que nos queda ahí fuera, y uniendo ese punto con el vértice de arriba obtendremos un polígono que tiene un número de lados inferior, o sea, un lado menos, pero tienen la misma área. Y de ese modo hemos terminado las generalidades sobre el tema de equivalencia.